Señor, yo te pido que en esta mañana tú intervengas y tomes mi voz, Señor, y que hoy sea tu palabra fielmente, sin adulterar, la que sea anunciada y también que abras el corazón de los presentes para que la palabra haya cabida en ellos y pueda llevar fruto. Señor, te ruego que tú transformes vidas, que tú te muestres, que te manifiestes, que te des a conocer, que podamos disfrutarte, podamos amarte más, Señor, y tomarnos muy en serio, Dios mío, muy, muy en serio, con temor y reverencia, esta ordenanza solemne, hermosa que tú estableciste, que entendamos lo que es y que sepamos cómo llevar a cabo esto y para qué. Dios mío, que tu Iglesia crezca en el conocimiento de esta cuestión tan importante y que sea para tu gloria y para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos, 1 Corintios 11, del 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el pasado sermón hicimos una introducción acerca de las ordenanzas que Jesús le ha dado a su Iglesia y apuntamos a la necesidad de tomarnos muy en serio esta cuestión. Hermanos, la Iglesia debe ser responsable a la hora de administrar las ordenanzas y debe usarlas debidamente. No es algo que debemos tomarnos a la ligera, porque las ordenanzas son un mandamiento de Dios que muestran, dijimos, tanto nuestra fe en Cristo como también representan la naturaleza de la fe, cuentan algo acerca de nuestra fe. Cuando practicamos las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, y lo hacemos debidamente, estamos obedeciendo al Señor, pero también estamos proclamando las verdades del Evangelio sin palabras, de forma visible. Estamos teatralizando el Evangelio, estamos mostrándolo de forma, visible. También apuntamos a que las dos únicas ordenanzas que existen en las Escrituras son el bautismo y la Santa Cena. No hay ninguna otra ordenanza. En el pasado sermón hablamos acerca del bautismo y en esta ocasión quisiera hablar de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es, como decimos, una ordenanza que aparece en las Escrituras. Por lo tanto, es un mandamiento divino para todos los creyentes. Y Jesús mismo lo instituyó en los Evangelios. Leemos, por ejemplo, en Lucas 22:20, dice que Jesús tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, la escena en la que Jesús está proclamando esto, está pidiendo a sus discípulos que hagan esto, mandando a sus discípulos que hagan esto, es la escena del aposento alto. Es en la última cena, es el último día en el que Jesús está con sus discípulos sabiendo, siendo consciente que horas más tarde iba a ser entregado e iba a ser sacrificado en una cruz. Y esto forma parte de su mensaje de despedida, sus últimas palabras. Uno de los últimos deseos de Jesús fue que su Iglesia realizara este acto simbólico en su memoria. Ahora, la pregunta, porque aquí hay una carga emocional que no quiero pasar por alto, hermanos, hermanas, ¿cómo nos tomaríamos cada uno de nosotros las últimas palabras de un ser querido? ¿Serían importantes para nosotros las últimas voluntades de alguien que está a punto de partir? Alguien que te toma la mano y te dice: quiero que hagas esto por mí.
Jesús dio este encargo solemne como uno de sus últimos deseos. La noche que iba a ser entregado, estaba con sus discípulos, estaba en ese ambiente de comunión, tomó pan, lo partió, les explicó el Evangelio de forma visible. Estos elementos representan algo muy grande, trascendente, que va a ocurrir horas más tarde. Haced esto en memoria de mí. Para Jesús es muy importante y por lo tanto eso debe serlo también para nosotros. La Santa Cena consiste en comer pan y beber vino en el contexto de la reunión congregacional como acto simbólico que rememora la muerte de Cristo en la cruz para cargar con nuestros pecados. Entonces, la Santa Cena es un acto cuyo propósito principal es el de proclamar y recordar lo que ocurrió en la cruz y lo que se ha hecho realidad en cada uno de nosotros por medio de la fe. Mira, y a diferencia del bautismo, que se practica una sola vez en la vida, la Santa Cena se realiza de forma regular. La Iglesia debe impartir la Santa Cena de forma continuada hasta que Jesús vuelva en busca de su pueblo. Y la regularidad en la que debe realizarse no está clara. Es cierto de que la palabra no dice explícitamente cada semana, cada 3 días, cada 2 semanas. No dice eso, pero sí dice, y queda claro, que debemos realizar este acto cada cierto tiempo. En esta iglesia lo hacemos cada domingo en honor a lo que se entiende implícitamente en el contexto de las Escrituras. Vemos como cada domingo, el primer día de la semana, se reunían para partir el pan. Vemos que era algo común el hecho y que está presente en la palabra, aunque no se dice explícitamente, sí implícitamente. Y después, en la historia de la iglesia, hermanos, cuando leemos el testimonio de los hermanos del segundo siglo, del tercer siglo, un domingo sin la Santa Cena era un domingo sin culto. No entendían eso. Era más raro que no hubiera la Santa Cena que no hubiera sermón. Entonces, creo que esto es el culto. Esto es o forma parte del culto. Uno de los motivos por los que hay iglesias que respetamos y que amamos, que no lo hacen cada semana, es que no se dice implícitamente que cada semana hay que hacerlo, y también algunas veces he escuchado la opinión de que es algo tan solemne, tan alto, tan hermoso, que si se hace tan regularmente pierde su consistencia. Yo discrepo de eso, porque eso también podría decirse de cualquier otra cosa, como predicar la palabra, como orar, como ofrendar. Creo que no, creo que hacerlo cada semana pone el culto en su debido lugar, ubica al creyente delante de la cruz, nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, nos lleva a tener ese momento solemne de comunión con el Señor. Porque la Santa Cena tiene un significado muy profundo. Mira, hemos dicho que la Santa Cena es un acto real. Debemos participar de los símbolos en obediencia a Dios para mantener nuestra fe en Cristo. Pero también hemos dicho que se trata de un acto simbólico. ¿Qué significado tiene? Yo debo comer pan y debo beber vino, pero ¿qué hay detrás de esto? La Santa Cena tiene mucho que ver con la manifestación de la fe cristiana y la naturaleza de la misma. Cuando tomamos la Santa Cena estamos manifestando al mundo, en el contexto de la iglesia local, que estamos unidos a Cristo y a su obra redentora por medio de la fe. Mira, cuando alguien toma el pan y bebe el vino públicamente en la cena del Señor, le está diciendo a la iglesia y al mundo que observa la iglesia, él está diciendo o ella está diciendo, yo soy un verdadero hijo de Dios. Y yo estoy unido a la persona y obra de Jesucristo por medio de una verdadera y genuina fe que descansa en sus promesas. En la Santa Cena se toma pan y vino, simbolizando el cuerpo y la sangre de Jesús entregado para perdón de nuestros pecados. Y es importante ser fieles a los elementos. En la Santa Cena se toma pan y se toma vino. Algunos son un poquito más meticulosos y el pan sin levadura y el vino con o sin fermentar y el pan integral porque es más sano, da igual, no es importante. Lo importante es que sea pan y que sea vino.
no Coca-Cola y Doritos, no Fanta y ganchitos, no. Esto lo digo porque pasa, hermanos. No, los elementos son pan y son vino. Y deben ser esos elementos porque tienen un significado simbólico en las Escrituras que tenemos que preservar, tenemos que recordar, tenemos que atesorar en nuestro corazón. Apuntan a algo hermoso que no debemos distorsionar. No es un acto que simplemente hacemos para comer algo y beber algo, no. El pan y el vino simbolizan algo. Entonces, ¿qué simboliza el pan y qué simboliza el vino? Vamos a empezar por el pan. Recordemos, hermanos, en los evangelios que Jesús relaciona su cuerpo, su propia persona, varias veces con el pan. Por ejemplo, en Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, estas palabras de Jesús a los fariseos en un ambiente judío tienen un significado muy profundo que aquellos que recibían las palabras comprendían perfectamente, porque habían leído y releído el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús habla del pan que descendió del cielo, Él se está refiriendo al maná que Dios le envió al pueblo de Israel en el desierto. Fijaros lo que dice Éxodo 16, del 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, recordemos que en la tierra de Egipto ellos eran esclavos, estaban siendo explotados, estaban en una situación de migrante. Además, se había levantado un faraón que no había conocido a José y estaba imponiendo más carga a los israelitas. Cuando los israelitas se quejaban, aún más carga todavía. ¿Sabéis qué? Ahora ya no os voy a dar paja para los ladrillos, vais a tener que irla a buscar y me tendréis que hacer el doble. Ya no trabajaréis 14 horas al día, trabajaréis 18. Estaban en esa situación y Dios los saca con mano poderosa. Recordad el contexto. Ejecuta las plagas, envía a Moisés. Hermano, da muerte a los primogénitos. Dios hace maravillas y prodigios. Al final saca al pueblo a través del mar muerto. Abre el mar rojo. Abre el mar. Delante de sus ojos el mar se abre. Ellos pasan por el mar. Ven como los egipcios se hunden tras ellos. Y cuando están en el desierto, a ellos no se les ocurre nada más que cuando están pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, cuando están cansados, empiezan a añorar Egipto. Empiezan a anhelar de nuevo estar en ese lugar, idealizando lo que tenían antes de estar en el desierto. Y era mentira, ellos estaban en un lugar de esclavitud. Ellos estaban pecando contra Dios, estaban murmurando contra Dios, estaban añorando aquello por lo que Dios les había librado a causa de su clamor. No sé si te pasa alguna vez que sientes una nostalgia amarga, tozuda, irreverente y maligna de algunas cosas pecaminosas que vivías antes. El Señor nos libre de eso, de ese engaño, esa voz de la serpiente que nos quiere seducir. No, hermano, no hay nada que añorar de Egipto. Israel está en esa situación. Israel no clamó a Dios humildemente, sino que encima de que Dios los libera, ellos se quejan. Y se quejan murmurando contra su siervo Moisés, porque esa es otra. Siempre que hay una queja contra Dios, no nos quejamos contra Dios, nos quejamos contra la persona que nos guía. Y lo justo en esa situación es que Dios hubiera sido juez
y hubiera dejado morir de hambre a ese pueblo orgulloso. Hubiera dicho, ¿sabéis qué? Aquí os quedáis. Os libro, os doy una oportunidad, os escojo como mi pueblo, os estoy conduciendo a la tierra prometida y vosotros a la primera de cambio murmuráis contra mí. Aquí os quedáis. Pero Dios no actúa así, porque Dios, a la vez de ser justo, Dios es misericordioso. Y lo que hace el Señor es hacer llover pan del cielo. Hace llover pan del cielo a ese pueblo malvado, a ese pueblo quejadumbroso, ingrato. Y ahora Jesús establece un paralelismo entre ese pan material y su persona. Porque al igual que el pueblo de Israel en el desierto, nosotros somos pecadores que hemos ignorado a Dios y nos hemos rebelado contra Él. Vivimos en este desierto llamado mundo, tratando de saciarnos con lo que sea, siempre y cuando sea el Dios vivo y verdadero. Estamos constantemente quejándonos contra el cielo, estando constantemente dándole la espalda, pecando constantemente, huimos de Dios, odiamos a Dios y lo único que merecemos en su justo juicio es castigo por nuestro pecado. Debemos morir de hambre espiritual por nuestra maldad. Cuando Dios mira al mundo y examina lo que pasa en el mundo, este es su análisis. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos envió el verdadero pan. Él nos envió a su Hijo Jesucristo, que puede saciar nuestra hambre y devolvernos la vida. Si cualquiera de nosotros dejara de comer por unos días, dejaría de tener energía y al final acabaría muriéndose. Necesitamos comer pan. El ser humano necesita alimentar su cuerpo para poder sobrevivir y de la misma manera nuestro espíritu necesita alimentarse para poder tener vida. Si nos desconectamos de la fuente de vida eterna, el ser humano perece, muere. Si no comemos espiritualmente no podemos vivir. Y en el sentido espiritual, Jesús es ese pan que descendió del cielo por misericordia y que nos puede saciar el alma eternamente. El cuerpo de Jesús, hermanos, su persona, su ser, simboliza ese pan que descendió del cielo y nos puede dar vida. Él es el maná eterno, ese cuerpo que fue entregado en una cruz como sacrificio por su pueblo, su cuerpo perfecto, sin mancha, sin pecado. Él fue entregado como ofrenda al Padre para nuestra justificación. Y cuando estamos comiendo el pan en la Santa Cena, estamos proclamando que ese cuerpo que fue molido en una cruz, que recibió el castigo que nosotros merecemos sufrir, ese cuerpo nosotros creemos y estamos unidos a Él por la fe. Cuando tomamos ese pan, reconocemos y recordamos que somos pecadores, que merecemos ser tratados como Cristo fue tratado en la cruz del Calvario. Reconocemos tomando el pan y recordamos tomando el pan que creemos en su justicia y por la fe recibimos su perdón. Que hemos sido unidos a Él y que ahora Él es nuestra vida y nuestra justicia. Él es nuestro pan y no queremos ni podemos comer ningún otro pan, ningún otro sitio puede saciarnos. Él es la fuente de vida eterna, porque tal y como Jesús declaró, yo soy el pan de vida. No hay otro pan que pueda saciar tu alma. Él descendió del cielo. Él es el pan de vida. Hermanos, al igual que el pan, el vino también es un elemento que contiene una carga simbólica preciosa. En primer lugar, debemos hablar del vino en representación de la sangre. En la última cena Jesús dice que el vino es su sangre. Y esto es crucial para entender correctamente la naturaleza de la expiación de Cristo por los pecadores. Hermanos, ¿tenemos que literalmente bebernos la sangre de Jesús para ser salvos? Evidentemente que no, es un simbolismo. Jesús nos habla de forma metafórica. Y para comprender esta metáfora, este símbolo, debemos detenernos un momento ante la santidad y ante la justicia de Dios. Mira, Dios es perfectamente justo y perfectamente santo. En Él no hay mancha. Él no puede comulgar con nada que tenga un ápice de maldad. Él no puede unirse a nada que tenga error.
Y eso significa que Dios está apartado del mal, Dios no soporta el mal y Dios va a castigar toda la maldad del universo de forma perfecta. Él es juez justo. Y esto es una muy mala noticia para todos nosotros, porque la Biblia dice que todos nosotros somos impíos si no estamos en Cristo. Dios está airado contra toda la humanidad todos los días y Él debe castigar eternamente a todos y cada uno de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio al principio. La mala noticia que precede a la buena noticia es que no hay posibilidad de que Dios se agrade de ninguno de nosotros. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Dios, por gracia, en su bendita misericordia, ha querido salvar, perdonar y tener una relación íntima con hombres y mujeres impíos como nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo un Dios santo y justo puede relacionarse con un pecador miserable como yo? Y la respuesta a esta pregunta es que no puede, porque si lo hiciera, Él dejaría de ser Dios, dejaría de ser santo, sin mancha, sin pecado. Él no puede comulgar conmigo. Hay un abismo entre Él y yo, hay una eternidad de esencia entre Él y yo. No somos iguales. Él no puede abrazarme, Él no puede consolarme, Él no puede amarme porque yo estoy lleno de pecado y Él es santo. Y para solucionar este problema, en el Antiguo Pacto Dios estableció un sistema de sacrificios. Si leemos el libro de Levítico vemos continuamente sangre y sangre y sangre, porque dice Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, en su paciencia Dios apaciguaba su ira por medio de la sangre de animales, y de esa manera el pecador debía entender que el animal que era sacrificado recibía el castigo que él merecía. Un cordero pagaba con la muerte que merecía el pecador y en el sacrificio se hacía un intercambio de papeles. Y el pecador podía continuar con vida a pesar de ser culpable y merecer la muerte. Yo os animo a poneros, no sé, creo que está en YouTube, algún vídeo de un cordero sacrificado. Es una escena muy dura. Sobre todo cómo mira el cordero. La idea era que cuando el pecador, que se sabía pecador, llevaba a ese animal, ese pecador mirara a los ojos al animal, el animal le mirara a él, y el pecador pudiera entender que el animal era inocente, no había hecho nada, pero Dios estaba permitiendo que muriera el animal en lugar de él. Y que esa inocencia compungiera su corazón y se transformara en una gratitud a Dios y en un arrepentimiento genuino. Este sistema funcionó por un tiempo, pero se trataba de algo provisional e insuficiente. ¿Por qué? Porque no se trataba de un intercambio adecuado. El pecador era un hombre y el que moría era un animal. Y por esa razón la sangre del animal era insuficiente y se debían ofrecer sacrificios cada 2 por 3. Sangre, 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 porque el pecado no podía ser borrado, la culpa no podía ser quitada, la justicia no podía ser satisfecha. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Así que vemos que ese sistema de sacrificios apuntaba a algo superior, porque era insuficiente en sí mismo, era la sombra de los bienes venideros.
Y ahora es en este contexto que entra Jesús en escena diciendo que debemos beber su sangre, es decir, debemos ser benefactores del derramamiento de su sangre para nuestra justificación. Hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el auténtico y verdadero sacrificio, el único y verdadero sacrificio que puede justificarnos. Su sangre es la única sangre capaz de limpiarnos de toda maldad y apaciguar definitivamente la ira de Dios contra nosotros. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre para que yo ahora no sea condenado por mi maldad. Él pagó por mí y ahora yo soy libre de toda culpa. Cuando yo miro a los ojos a ese Cordero, sé que yo soy culpable, que yo merezco estar ahí, que Él es inocente, que Él es sin culpa, que Él es perfecto, que Él no tiene error, que Él no tiene mancha, que Él es inmaculado, que Él es santo, que Él no merece estar ahí y Él se ha puesto en ese lugar porque me ama y yo merezco estar ahí y ahora yo puedo recibir su justicia, su santidad, su amor, todo lo que Él ganó por medio de sus obras simplemente por creer en Él, arrepentirme, comprender que yo merezco estar ahí. Eso compunge mi corazón y le alabo cada día por su gracia, por su misericordia, por su buena voluntad, porque Él me ama a pesar de ser pecador y ahora yo quiero caminar en justicia, no porque quiero ganarme el cielo, sino peor porque otro en la cruz la ganó por mí. Hermanos, tenemos que contemplar la cruz cada día, predicarnos el Evangelio cada día. Jesús murió por nosotros, Jesús murió por nosotros, Él murió por mí. Yo no tengo que orar porque debe orar, porque tengo obligación de orar. Yo no tengo que orar porque tengo obligación de leer. Yo tengo que hacer esto por gratitud, porque es una delicia, porque Él murió por mí, porque el Cordero inocente me miró a los ojos y me dijo: te amo. Oh, hermanos, la sangre de Jesús, sin pecado, sin mancha, sin ningún defecto, es la única que puede limpiarnos de toda maldad. No tenemos un problema, hermanos, no tenemos un problema de conducta. No es ese el problema es nuestro corazón. Es lo que somos, no es lo que hacemos. Y el Señor tiene que transformar lo que somos, limpiarnos de toda maldad, quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, y eso solamente lo puede hacer la cruz del Calvario. Solamente podemos ser justificados delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Debemos beber su sangre, si no, no tendremos parte con Él. En segundo lugar, debemos hablar del vino como símbolo de gozo y de alegría. Mira, para los israelitas el vino también tiene una connotación de fiesta. Fíjate lo que dice Jesús después de haber instituido la Santa Cena. Porque Él está celebrando la Pascua, es un día de fiesta. Está celebrando una festividad que en Israel era motivo de alegría, de gozo. El Señor nos libró de tierra de Egipto. Él nos instituyó esta fiesta para que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Que derramando la sangre del Cordero y poniéndola en los dinteles, no mueren los primogénitos, somos salvos de su ira. La Pascua era una festividad alegre que pretendía que el pueblo de Israel recordara lo que Dios había hecho por ellos. Pero era un momento de alegría, de gozo. Y dice el Señor Jesús, en varias veces dice: cuánto he deseado comer esta Pascua, qué ganas tenía de estar con vosotros. Y dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, Jesús instituye la Santa Cena como símbolo de su inminente muerte en la cruz del Calvario. Voy a ir a derramar mi sangre. Pero esta ordenanza también va acompañada de una preciosa promesa. Habrá un día en que yo voy a volver a buscar a mi pueblo para celebrar las bodas del Cordero. Jesús se unirá a su iglesia eternamente con gran gozo y alegría. Y la solemnidad del partimiento y el pan en el aposento alto tiene el propósito de infundir fe en nosotros y darnos esperanza. Cada vez que participamos de esta ordenanza, recordamos que Jesús
pagó por nuestros pecados, pero que también resucitó al tercer día y que un día regresará en busca de nosotros para celebrar la gran y definitiva cena del Señor. Y en ese día Jesús se alegrará, se regocijará con su pueblo escogido para gloria de su santo nombre, y tendrán un sentido pleno y completo las palabras de Apocalipsis 19 cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, cuando tomamos el vino, estamos manifestando públicamente que estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Proclamamos que entendemos la gravedad de nuestro pecado y nuestra necesidad de su preciosa sangre para cubrir todas nuestras transgresiones. Estamos anunciando al mundo que nosotros merecíamos estar en esa cruz, recibiendo la ira del Padre, pero ahora hemos sido justificados por el sacrificio de su Hijo. Estamos proclamando que confiamos en la suficiencia del sacrificio de Cristo y en la realidad de que por esa obra en la cruz un día estaremos en una eternidad de gozo, disfrutando de su presencia por siempre. Hermanos, el pan y el vino. Es muy importante insistir en el hecho de que estos dos elementos son solamente símbolos. Los elementos no se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, siguen siendo solamente pan y vino, hermanos. Hay una doctrina católica que se llama la transubstanciación. Ya el nombre tiene transubstanciación. Se basa en afirmar que en la Eucaristía los símbolos se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo de forma literal. Así que cuando yo tomo la misa, yo me estoy comiendo el cuerpo de Cristo y estoy bebiendo su sangre. Hermanos, esto es una herejía. Y es una herejía por varias razones, una herejía peligrosa por varias razones. En primer lugar, porque niega la naturaleza misma de la Santa Cena, que consiste en rememorar o recordar: haced esto en memoria de mí. Cuando celebramos la Santa Cena no está ocurriendo nada con valor salvífico. No se imparte ningún tipo de gracia divina que pueda contribuir a tu salvación. Se trata de un acto que se hace en memoria de lo que ocurrió en la cruz. La importancia es lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y ahora esto se vuelve importante simplemente porque nos hace recordar y nos hace presente aquello que ocurrió y que es real en nosotros. Pero en segundo lugar, decir que el pan y el vino se convierten en la sangre de Jesús tiene la intencionalidad de afirmar que en la llamada misa el sacrificio de Cristo se repite una y otra vez. Por lo tanto, yo tengo que ir a tomar la misa para ir renovando mi salvación, ir renovando mi unión a Cristo. En un sentido, para un católico, Cristo es crucificado nuevamente cada domingo. Y ese sacrificio es necesario cada vez para nuestra salvación. Y esto es una horrible mentira que niega la suficiencia y perfección del sacrificio de Cristo en la cruz. Tú no necesitas al pastor, ni al cura, ni al sacerdote para que Cristo sea efectivo en ti por medio de la fe. Es por fe, no es por misa. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjate lo que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. En la Santa Cena, hermanos, el pan y el vino son solamente símbolos. Pero también quiero decir que al mismo tiempo son mucho más que símbolos, por el valor espiritual que tiene aquello que representan. Cuando alguien participa de esos símbolos, está manifestando su fe a la Iglesia y al mundo. Está proclamando: yo soy un confesor correcto, que tiene una confesión correcta. Está diciendo al mundo que yo soy un verdadero cristiano, que mi vida da evidencia de ello, que yo estoy unido a Cristo. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, el Señor se hace presente de una forma muy especial. Hay un ambiente hermoso. Yo no quiero ser místico con esto,
Yo quiero ser sobrio, pero tampoco quiero negar la realidad de que cuando participamos de las ordenanzas, el cielo sonríe, hay gozo en el corazón de Dios. No estamos comiendo y bebiendo vino y ya está, comiendo pan y vino, no. En el contexto de la comunidad, el Señor se mueve, hermano. Hay algo latente en el ambiente, hay un peso de gloria. Teniendo todo esto en mente, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es el vino? ¿Qué es el pan? ¿Qué significa esto que hacemos semanalmente? Quiero responder a dos preguntas finales. ¿Quién debe impartir la Santa Cena y quién debe tomar la Santa Cena? Ahora, quiero volver a las verdades fundamentales que estamos viendo en la palabra. ¿Quién tiene la autoridad de las llaves del reino de los cielos en la tierra para atar y desatar? Hermanos, la autoridad, según la conversación que Jesús tiene con Pedro, le es dada a la iglesia local. Por lo tanto, la Santa Cena debe tomarse bajo la autoridad y supervisión de una iglesia local, que es la que tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio y de protegerlo para la gloria de Dios. La Santa Cena no es simplemente un acto privado, un acto místico del creyente con Dios. No es algo individual que yo haga con el Señor simplemente. No es algo que el creyente pueda hacer de forma independiente en su casa, sin la supervisión de una iglesia. Y en los tiempos de individualismo extremo que estamos viviendo, es típico encontrar a personas que entienden el acto de tomar la Santa Cena como un acto privado de Dios con ellos. Esto es algo para mí. No, y en un sentido es cierto que cada uno de nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos. Estamos comunicándonos con el Señor de una forma individual. Cada uno de nosotros la tomamos en limpia conciencia delante de Dios. Pero Cristo le ha dado a su iglesia la autoridad para impartir esas llaves del reino de los cielos, para hacer uso de ellas. Y por lo tanto, la Santa Cena, hermanos, también tiene mucho que ver con la vida en común de los cristianos que se reúnen en la congregación. Cuando alguien comulga, está diciendo públicamente que pertenece a la familia espiritual de Cristo. Y esa declaración es algo que le está anunciando también al resto de los miembros de la familia. Y en ese sentido, la Iglesia tiene la potestad para definir quién forma parte de la familia y quién no. Quién es un confesor correcto y quién no lo es. Quién es un verdadero cristiano o quién no lo es. Evidentemente que la Iglesia puede equivocarse en eso, pero el Señor le ha dado a la Iglesia esa responsabilidad y esa autoridad. Mira, ¿qué pasaría si alguien hoy llama a tu casa y asegura que pertenece a tu familia, que se llama como tú, de apellido, que es un primo muy cercano? No, es más, que es hermano tuyo, es tu hermano. Por lo tanto, él quiere entrar a tu casa, quiere disfrutar de los privilegios de ser tu hermano. De hecho, entra y va directamente a la cocina, te saluda y abre la nevera, coge un poquito de Coca-Cola, se va al sofá, pone los pies encima del sofá y enciende la tele y te llama Tete. Pero tú no conoces de nada a esa persona. Bueno, tal vez estarías encantado de poder tener un hermano, pero primero harías unas comprobaciones. Querrías saber si realmente pertenece a tu familia antes de darles el privilegio de que se autoperciba y de que se comporte como si fuera de tu familia. Hermanos, con la fe pasa exactamente lo mismo. Cuando llamamos a alguien hermano, estamos haciendo algo muy grande, hermanos. Cuando yo le digo a mi hermano Pablo, eres mi hermano, lo que estoy diciendo es que somos hijos del mismo Padre. Y que por lo tanto, yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y espero que él por mí. No podemos abrir este privilegio a cualquiera que entre por esa puerta y diga, yo soy vuestro hermano. Gloria a Dios, pero no lo sé. Déjame que compruebe el libro de familia.
Tomarnos esto a la ligera, hermanos, daña el corazón del Señor. Hace que se pierda serenidad, que perdamos el enfoque de lo que realmente estamos haciendo. Al igual que el bautismo, la Santa Cena es un privilegio solamente para los miembros del cuerpo de Cristo. Es un privilegio para aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Y todo aquel que sea un verdadero discípulo de Jesús y lo haya manifestado públicamente por medio del bautismo puede y de hecho debe participar de la mesa del Señor. Es bienvenido. Nadie puede negarle el derecho a un verdadero hijo a comer de la mesa del Padre. Pero este es el punto crucial, hermanos. La Iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad de definir a los verdaderos creyentes que tienen el derecho a participar. La Iglesia es la que tiene las llaves del reino de los cielos, es la que determina la membresía, es la que examina la vida de las personas y dice, tú sí pareces cristiano, tú no pareces cristiano. Pero ¿cómo puede hacer eso una iglesia con personas que dicen creer en Cristo, que dicen que Dios es su Padre, que te llaman hermano, pero no quieren comprometerse a una iglesia, no se someten a una iglesia, sencillamente van por libre, hacen lo que les da la gana, no rinden cuentas de nada? Entonces, ¿cómo la iglesia puede determinar si esa persona es o no es realmente cristiana y puede permitir que participe de la mesa del Padre? ¿Qué hacemos con los llaneros solitarios, hermanos, que pretenden ir por libre y venir aquí a comer? La Iglesia no puede llevar eso en responsabilidad y por esa razón en esta Iglesia se pide, por las misericordias del Señor, con dolor en nuestro corazón, pero con un firme sentido de responsabilidad, que los que no sean miembros de una Iglesia, ni que rindan cuentas de sus vidas, ni que estén sometidos a la dirección de una iglesia local con una dirección pastoral, a cristianos que no estén en una membresía seria, no participen de este privilegio públicamente. Si eres un creyente que nos visita, que pertenece a otra iglesia local, no hay problema, comulga con nosotros, disfrutaremos de la comunión contigo, vienes de otra embajada del cielo, eres bienvenido. Pero si eres una persona que va deambulando de iglesia en iglesia, sin establecerse en ninguna de ellas, sin compromiso, sin supervisión, sin sumisión, yo debo decirte, con la palabra en la mano, que estás en un desorden que debes solucionar, y hasta que eso no ocurra, debo pedirte, por el bien de esta iglesia, por el bien de tu propia alma, que te abstengas de participar. Yo no te estoy diciendo, la iglesia no te está diciendo, tú no eres cristiano. Lo que la iglesia está diciendo es, no podemos saber si lo eres. Por lo tanto, ten temor, respeto y no participes. Y a la vez te invito a que consideres tu situación y te unas a una iglesia para el correcto orden de tu vida y para la gloria de Dios. Y en esta iglesia estaremos encantados de recibirte en amor para crecer juntos en Cristo. No se trata de ser elitistas, no se trata de ser excluyentes, se trata de ser responsables. Yo quiero que tú entres a mi casa y me abras la nevera y te comas mis yogures favoritos. Pero déjame antes que compruebe si tú eres hijo de mi mismo Padre. Porque si no te estás engañando, estás haciendo daño a la iglesia, estás hiriendo el corazón de Dios, puede ser que estés dando mal testimonio y a la vez estás comiendo y bebiendo juicio para ti. Hermanos, hemos visto lo que es participar de la Santa Cena y las implicaciones que eso conlleva. Y para terminar, quiero que meditemos acerca del alcance espiritual en ti y en mí, si eres un verdadero discípulo de Cristo, que este acto simbólico contiene en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Cuando tomamos la Santa Cena estamos apuntando al pasado porque recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al entregar su cuerpo y derramar su sangre. Mira, Jesús vivió de una manera perfecta. Jesús murió en una cruz para nuestra justificación y Jesús resucitó en gloria para nuestra esperanza. Y nosotros confesamos estar unidos a esta realidad cuando participamos de los símbolos del pan y del vino. En segundo lugar, cuando tomamos la Santa Cena, apuntamos a una realidad presente.
porque confesamos que nuestra profesión de fe no fue un acto emocional y pasajero, sino que en este preciso momento los que participamos seguimos estando unidos a Cristo por medio de la fe. Y confesamos públicamente con una conciencia limpia que estamos de pie y firmes en la esperanza del Evangelio. Mira, proclamamos a la Iglesia y al mundo que nos observa que luchamos contra el pecado, que vivimos una vida de creciente santidad. Proclamamos que en este mismo momento en el que participamos no hay pecados visibles ni conscientes en nosotros que requieran de arrepentimiento, y nos comprometemos antes de tomar los símbolos a ir al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados para poder participar con una conciencia limpia. De manera que si aquí hubiera alguien que está viviendo en pecado, que tiene algo en el corazón, que hay algo que no va bien, que hay alguna práctica torcida, que hay algo en su conciencia que no esté limpio, yo le pido que se arrepienta ahora y se ponga cuentas delante del Señor. Oh, por favor, hermanos, no tomemos esto a la ligera. Tú me puedes engañar a mí, de hecho engañarme a mí es bastante fácil, pero al Señor no. Al Señor no. Ponte a cuentas delante de Dios. Y mira, no se trata, hermanos, no se trata de no tomar la Santa Cena. Pablo no dice no la tomes. Pablo dice arrepiéntete y tómala. El Señor no quiere dejarte fuera. El Señor quiere que vengas de forma correcta. Abstente de la hipocresía de seguir participando de los símbolos por el qué dirán, pero también abstente de la irresponsabilidad de estar semana tras semana sin participar, creyendo que por no participar estás siendo responsable. No estás siendo responsable, estás siendo duro de corazón. Tienes que arrepentirte. Tienes que mirarle a los ojos al Cordero y decirle: Señor, yo no soy digno de tomar el pan y el vino, pero creo en ti, me arrepiento. El fariseo que estaba cerca: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Ese no es justificado. Si vienes aquí con apariencias, con máscaras, queriendo ser quien no eres, oh, el Señor nos libre. Pero el que estaba lejos, el publicano que se golpeaba el pecho: Señor, yo no soy digno ni siquiera de alzar mi mirada a ti, ese fue invitado a la mesa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ponte a cuentas delante del Señor, proclama con libertad de conciencia: hay gracia para el pecador arrepentido. Ven a Cristo, proclama: soy un desastre, pero tú eres fiel. Me arrepiento, esto no va a pasar más. Ponte a cuentas con el Señor y participa. Y por último, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, estamos manifestando al mundo que tenemos la esperanza de que, unidos a Cristo por la fe, un día resucitaremos en gloria. Repítete esto, ponte la alarma en el teléfono. Cada 10 minutos repítete esto: voy a resucitar en gloria. Mi destino no es aquí, este mundo no es mi casa. Hay una esperanza eterna. Anunciamos y creemos que un día Jesús volverá a juzgar a todo el mundo y a salvar a su pueblo de una eterna condenación, y que confiamos que Jesús regresará para llevarnos a una eternidad de gozo y alegría. Esa es nuestra esperanza, hermanos. La gloria no es aquí. Pero cuando tomamos la Santa Cena decimos: yo creo que la gloria es allí y que la gloria es para mí, porque tú has querido compartirla conmigo. Tengo vida eterna en ti. Y ahora, hermanos, con todas estas consideraciones en el corazón, el pan, el vino, el pasado, el presente y el futuro, la Iglesia que responsablemente da la Santa Cena, nosotros que delante del Señor nos arrepentimos y la tomamos con solemnidad, vamos a repartir los símbolos y a participar de ellos, recordando lo que ocurrió en el pasado, poniéndonos a cuentas con Dios en nuestro presente y confiando en un futuro glorioso que nos espera en Jesús, tal y como expresamos de forma simbólica al comer el pan y el vino.